7 de la mañana con 30 minutos. A esta hora quiero dar la bienvenida a Catalina Barreiro, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAEN. ¿Cómo está usted, Catalina? Bienvenida. Buenos días, gracias. Habíamos revisado un par de entrevistas que tienen que ver con el esfuerzo por mejorar las condiciones del agricultor, de los emprendedores, de los créditos que se colocan a través del CFN y los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Agricultura. Empatado esto con lo que ocurrió la semana pasada, el encuentro bilateral entre Ecuador y Estados Unidos, digamos, los resultados o las expectativas que tiene el país en estas materias son importantes, al menos así se los ha planteado. Desde la academia, ¿cómo se revisan estos temas? Bueno, yo creo que es evidente la reactivación de una relación saludable con los Estados Unidos. Cuando hablamos de una relación saludable, estamos hablando de que hemos vuelto a tener coincidencias en agendas. Estas agendas que nos llevan además a mirar cómo es el panorama regional. Y en este panorama regional creo que han existido tres temas claves, ¿no? El primero, que es un tema migratorio, muy relacionado con el tema político. Uno segundo, que es un tema de seguridad, que además de la región andina lo viene acompañando por más de 20 años, que es el hecho del narcotráfico y el crimen organizado. Y un tercero, que también ha sido un tema constante, que es el tema del comercio. Un tema del comercio que en el caso del Ecuador, sin dejar de haber sido el primer socio comercial de los Estados Unidos, sí se ha visto afectado con el ingreso de ciertos productos del agro frente a acuerdos que tiene Perú-Colombia. Y esa, digamos, esa diferencia que existe entre Colombia, Perú, al firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos y el Ecuador no haberlo hecho, ¿nos puso en desventaja? Es decir, aquellos temores que siempre se plantearon de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y la afectación al agricultor, ¿fueron básicamente un espejismo o había ciertos aspectos que había que tomar en cuenta? A ver, yo creo que en realidad si nosotros analizamos qué es lo que ha pasado en los productos de exportación, principalmente en los últimos 15 o 20 años, respecto al agro de la Sierra Central, ¿no? Que son los productos que ahora estamos viendo, como el tema del brócoli y las mismas rosas. Si bien es cierto, la rosa ecuatoriana tiene un prestigio a nivel mundial, que nadie lo va a discutir y que además es la mejor, eso no quiere decir que no sea más cara que la colombiana, principalmente que es nuestro competidor. En el caso del brócoli es Perú, por ejemplo. Pero son sectores del agro que han estado deprimidos, son sectores del agro que necesitan nuevas condiciones, porque las condiciones son muy simples. Claro que seguimos vendiendo a los Estados Unidos, pero no vendemos en las mismas condiciones. ¿Sobre qué? Sobre aranceles, sobre el tema de poder gravar estos aranceles. Los aranceles, además, en estas circunstancias con una política de Trump que va mirando cada vez más a un cierto nacionalismo de sus propios productos, creo que es una oportunidad interesante que el Ecuador entre o fortalezca más bien la capacidad de exportación hacia allá. Nunca ha dejado de ser el primer mercado para el Ecuador los Estados Unidos, pero como digo, no es lo mismo, pongamos un ejemplo, exportar 100 que exportar 200. Y creo que vamos mirando hacia la capacidad también de poder incrementar. No se ha podido sustituir el mercado norteamericano como primer destino de nuestras exportaciones, por una parte. Pero por otra también, esto significa varias cosas, porque los volúmenes del Ecuador de temas agrarios, si bien es cierto, para nosotros son representativos, para el mercado no lo son tanto. Nosotros competimos en la medida de la calidad del producto que tenemos. Y en esa medida también significa que nos obliga a nosotros desde país poder invertir dentro de esos sectores, que va a significar empleo. De acuerdo. Ahora, conversábamos previo a la entrevista sobre estos aspectos que usted bien nos señaló, además en la entrevista, ¿no? Tres pilares fundamentales por los cuales hay que analizar. Los temas de carácter migratorio y político, obviamente, los de seguridad y de comercio. Hemos analizado brevemente lo que tiene que ver con las ventajas que le significan al Ecuador el poder entrar a este país en mejores condiciones como las que experimenta Colombia y Perú. Pero ¿qué pasa con los temas de seguridad y los temas migratorios? Primero los temas de seguridad. Estados Unidos de alguna manera es uno de sus principales enfoques, si se quiere, ¿no? A nivel regional y no solamente con el Ecuador. ¿Cómo entender este acercamiento con los Estados Unidos
que deriva también a los temas de defensa y de seguridad? En realidad los Estados Unidos ha tenido una relación con América Latina en general y más con los países de la región andina muy basados en agendas de seguridad, que se han complementado con otro tipo, ¿no?, de circunstancias como es la cooperación y como es el mismo comercio, ¿no? No olvidemos que durante más de 10 años teníamos las ATPDA, que eran aranceles justamente para comerciar sobre la idea de una lucha contra el narcotráfico. Entonces, esta simbiosis de la agenda norteamericana no es nueva, tampoco es distinta a la que hemos vivido, como digo, en los últimos 20 años de este siglo. Pero creo que sí es importante mirar que el escenario regional es un escenario muy distinto a lo que pasaba hace 20 años. Y en ese sentido, el caso de Venezuela, que no solo es Venezuela, a nosotros nos afecta a Venezuela, pero también tenemos un Nicaragua, también tenemos un Cuba, pero sobre todo en el caso de Venezuela, ha significado una emergencia humanitaria regional, que no se había visto. Esta emergencia humanitaria que en teoría responde a circunstancias internas de Venezuela, en donde la limitación en términos económicos y sociales de las condiciones de vida es porque el gobierno actual tiene una mirada de cómo debe administrar su Estado, que al parecer no brinda las garantías del caso. Evidentemente, Venezuela produce un efecto, y produce un efecto porque además esta migración pasa por una zona todavía de conflicto, ¿no?, que es desde Colombia prácticamente hasta el Perú y demás, o sea, atraviesa toda la región andina. Pero creo que el mayor problema es todavía la presencia, por ejemplo, de grupos como el ELN, que hemos visto que se ha reactivado en las últimas 2 o 3 semanas, en donde habla inclusive de un paro nacional dentro de eso. Entonces, eso sí genera una perspectiva, porque estamos hablando que además las personas que vienen en migración utilizan también las rutas que muchas veces están controladas por organizaciones de crimen organizado. Entonces, son una serie de temas que se van amalgamando y que resulta sumamente importante poder tener una agenda de contención por una parte, pero por otra también de resolución de ciertas eventualidades que podrían otra vez inestabilidad en la región andina sobre temas de seguridad. Y de allí nace, por ejemplo, esta iniciativa de crear el Centro de Inteligencia Criminal, la ayuda en tecnología y capacitación a asuntos relacionados con ciberseguridad. Claro. ¿Qué tan importante es eso, tomando en cuenta lo que usted acaba de mencionar, para poder contrarrestar no solamente desde el territorio, sino a nivel regional? Creo que es sumamente importante. En realidad, cuando uno habla de inteligencia criminal, está hablando de estas actividades, de estos grupos que por lo general, en nuestro caso, están relacionados con el tráfico de personas, la trata de personas y el narcotráfico. Siguen siendo delitos, pero estos delitos cada vez al ser transnacionales, significa que usted tiene que estar en una condición de poder compartir información dentro de la región para poder tener un resultado de combate, en primer lugar. Y el segundo, que es el tema de ciberseguridad, es un tema que además es complejo para toda la región. Y cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando no solo del hecho de la información confidencial que pueden tener los estados, que pueden ser violados, sino que creo que es mucho más importante hoy por hoy saber que cualquier tipo de inestabilidad política, que cualquier tipo inclusive de operación de estas organizaciones criminales, están basadas sobre desde redes sociales hasta comunicación virtual. Y encriptada además. Y encriptada. Entonces, creo que son temas que en realidad además no han tenido una agenda regional que permita tener impactos reales de combate a ciertas amenazas. ¿Qué cambió? O digamos, ¿qué no ha cambiado con relación a estos últimos 20 años? Usted menciona que la agenda de Estados Unidos en temas de comercio y de seguridad ha sido básicamente bajo la misma lógica, ¿no? Han cambiado algunos aspectos, pero geopolíticamente hablando, ¿qué ha cambiado? En términos económicos, ¿qué ha cambiado? Para poder ahora entender la relación que establece Ecuador con Estados Unidos. A ver, creo que nosotros comenzamos a cambiar ya hace 2 años. Creo que la primera mirada de cooperación en seguridad con los Estados Unidos es justamente este evento tan terrible que pasamos en marzo del 18 y del 17 con el tema de los periodistas, en donde se ve una vulnerabilidad.
Sobre el tema geopolítico, creo que es un tema evidente no solo para nosotros, creo que es un tema global. Y este tema global es por una simple razón. Hay tres eventualidades que tienen que volver a balancear el sistema global internacional. La primera, en realidad, es una profunda crisis económica de ciertas economías, principalmente de Occidente, que no han logrado poder sobrepasar lo que ha pasado ya desde el 2008 dentro de los sistemas financieros, de inversiones y de producción. Frente, en cambio, a economías principalmente como China, la misma Corea, que va creciendo mientras las de Occidente van cayendo en una recesión, en primer lugar. Creo que en segundo lugar, eso necesariamente significan recursos. Y esos recursos plantean también una capacidad o incapacidad de lo que conocemos como potencias. Pero también hay otra cosa dentro de América Latina que creo que es lo que más nos afecta a nosotros y en relación a los Estados Unidos y le afecta a los Estados Unidos. Han habido también cambios dentro de lo que ha significado la concepción de administración de Estado, la concepción de garantías de democracia, la concepción, por ejemplo, de las garantías ciudadanas, que sí se han venido relacionando con criterios ideológicos y políticos distintos a los que se había manejado en la región, probablemente también en los 30 últimos años. Y esto sí significa un desbalance, como digo, no solo para los Estados Unidos, en general. Si nosotros vemos los eventos de octubre en Ecuador, que luego simultáneamente prácticamente se derivaron en Chile, tuvieron en Colombia, tenemos una Bolivia que no sabemos a la final cuándo vendrá la estabilidad política, estamos viendo que sí compartimos temas que nos preocupan, porque creo que a ningún país, ni a los Estados Unidos, le interesa tener una región con gran inestabilidad política, pero con algo que no se había visto antes, si se quiere, con una agresividad y altos niveles de violencia simultáneos que inclusive llegaron a controlar territorialmente ciertos sitios. Entonces, esto no genera una confianza para el desarrollo de ninguna región. Y probablemente los mejores socios que siempre han tenido los Estados Unidos es América Latina. Y creo que en ese sentido, este desbalance geopolítico, si bien lo tienen ellos claramente en su agenda global, creo que tal vez es mucho más preocupante saber que sus socios, sus mejores socios, están pasando por ciertos riesgos. Catalina, tenemos que terminar. Solamente una reflexión final quisiera pedirle en función de aquello que usted menciona. Sí. Esta estabilidad en la región estará al vaivén también de las consideraciones políticas, ideológicas de cada elección. Es decir, de aquí a 2021 podría nuevamente el péndulo virar hacia el otro lado y quizás tener otros análisis, otras miradas. Bueno, yo creo que en realidad las transiciones que hemos pasado, que hemos visto, ¿no? Fuimos de un Brasil con una tendencia más bien progresista a un Brasil nacionalista, que es lo que tenemos ahora. Vimos una cosa en Argentina, un cambio hacia un libre mercado y otra vez un regreso. Bueno, el péndulo depende de una cosa significativa en América Latina que creo que comparte, y son las agendas sociales. 3 puntos fundamentales: acceso a educación, acceso a seguridad social y acceso a salud. Creo que si estas 3 cosas se pueden manejar en modelos más democráticos, más participativos, probablemente el péndulo tenga un resultado distinto. Pero si generamos brechas más profundas, probablemente pensemos que las fórmulas pasadas fueron mejores. 7 de la mañana con 44 minutos. Muchísimas gracias, Catalina. Gracias a usted. Barreiro, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Aquí finaliza Primera Impresión. Le invitamos a seguir en nuestra sintonía. Se vienen más noticias con Carla Larrea. Buenos días.